Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores que más ha crecido en el fútbol italiano en los últimos años, Rodrigo De Paul. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Rodrigo De Paul, uno de los jugadores que más nos gusta ver en el fútbol italiano. Emblema, bandera, jugador clave en Udinese y también en la selección argentina. Y para hablar de él y de su evolución y de para qué está listo el jugador del equipo friuliano, hemos llamado hasta Argentina a Vicente Muglia. Un placer tenerte por aquí en Soy Calcio, Vicente. Te mandamos un abrazo muy grande y te damos gracias una y otra vez por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el placer es mío. Les agradezco a ustedes por poder estar participando de este programa de Soy Calcio, así que bueno, a disposición, como siempre. A Vicente seguro que lo conoce todo el mundo que nos sigue en lo referente a fútbol argentino y también fútbol latinoamericano. Le tenéis, os dejamos aquí debajo su cuenta de Twitter, periodista del diario Le, así que muy recomendable que lo sigáis y lo leáis. Os dejamos aquí debajo el enlace para que estéis al día. Vamos a hablar, José, de uno de los jugadores del momento en el fútbol italiano, uno de los jugadores del verano, porque se habló mucho de su salida, pero la realidad es que ahora mismo sigue siendo jugador de Udinese. Sí, es un futbolista que todos nos venimos preguntando ¿cuándo va a salir de Udinese? Es verdad que renovó hace tiempo con Udinese, que veíamos que recibía uno de los sueldos más altos que se podía tener en ese tope salarial de 1 millón de euros, pero claro, cada verano, y sobre todo este último verano, esperábamos que saliera. Hubo varios destinos que parecía que se acercaron a él, pero finalmente se ha quedado en Udinese, contra todo pronóstico. Yo creo que pocos hubiésemos echado un euro a que se hubiese quedado. Desde luego que sí. Vicente, desde aquí te queremos preguntar un poco para introducir este vídeo, ¿qué imagen se tiene desde Argentina de Rodrigo De Paul? Yo creo que poco a poco, no ahora hablaremos de su evolución, pero se ha consolidado como un jugador muy útil, muy capaz, muy buen futbolista. Pero ¿qué imagen se tiene desde allí del futbolista de Udinese? Porque al final está en un equipo que, joder, no es la Juve, no es el Inter, no es el Atalanta siquiera, donde está el Papu. Es un equipo bastante modesto, Udinese. Sí, a ver, la gente en común, ¿no? La gente común quizás no lo ve tanto a Rodrigo De Paul, justamente por lo que tú dices, ¿no? Que juega en el Udinese, no se ven todos los partidos en el fútbol argentino, perdón, en la Argentina, digo, del fútbol italiano. Y creo que la imagen que tiene el hincha, el espectador de fútbol en la Argentina con respecto a Rodrigo De Paul, es de un futbolista con características más bien ofensivas, pero que en los últimos años, sobre todo cuando ha llegado al Udinese, se ha notado una evolución en su juego que lo ha llevado a ocupar sectores en el campo más retrasados, más cerca de la zona del círculo central, es decir, hacia ambos costados y por el centro, cuando en el fútbol argentino, en sus 2 etapas en Racing, fue un futbolista de movimientos de 3/4 de cancha hacia adelante, es decir, con características más ofensivas, lo que aquí en la Argentina llamamos enganche, a ese mediapunta que juega detrás del 9 o que puede arrancar por los costados, pero siempre en una posición con una clara intención de agresividad en ataque y con un rol bastante secundario en lo que tiene que ver con la recuperación de la pelota en transición defensiva. Lo que estamos viendo ahora de Paul en sus partidos en la selección argentina, desde que ha asumido Scaloni y le ha dado la oportunidad, es un futbolista más integral, más completo, que maneja diferentes, digamos, roles dentro del campo de juego de acuerdo a la fase y al momento del partido, al contexto, con lo cual se han notado en los últimos años, sobre todo en el fútbol italiano, una evolución, ¿no? de Rodrigo. Sí, porque al final, José, nosotros cuando recibimos a De Paul en Udinese, primero lo habíamos visto en España, en el Valencia, ¿no? Cuando llega desde Racing, era un jugador de banda, un futbolista que jugaba más pegado a la banda, ¿no? Un extremo, me acuerdo además que era un futbolista delgadito, un futbolista espigado, ¿no? Un jugador más de 1 contra 1, y hemos visto que precisamente en Udinese ha evolucionado mucho como futbolista, tanto tácticamente como físicamente y como posicionalmente. Ahora es un jugador que es que lo ves de sus inicios y es que no tiene prácticamente nada que ver, y por eso hay mucha gente que viene a decirnos, joder, en el Valencia es que jugaba así, en el Valencia es que jugaba tal, en el Valencia es que no jugaba. No hay nada, o sea, no puedes coger referencias de por aquel entonces porque es un jugador muy diferente. Cuando al final nos llega a Italia, sin embargo,
es primeramente mantiene jugando por banda. Sí, en el Valencia y en la primera etapa de Udinese podemos ver que es un futbolista medianamente parecido, ¿no? Porque era un jugador que buscaba el 1 contra 1, que sobre todo, al ser un futbolista diestro jugando en banda izquierda, buscaba ese 1 contra 1, pero salir siempre hacia adentro, eso siempre tiene que ver con un acompañante, ¿no? No era un finalizador tampoco como tal, sino que si le acompañabas con un desmarque de ruptura, yo creo que a De Paul lo terminabas de explotar del todo. Creo que esto no se termina de ver al principio de su andadura en Europa, ¿no? Entonces lo que acaba haciendo Rodrigo De Paul es analizarse a sí mismo, yo creo, de que tampoco es un futbolista tan goleador, de que además en el momento en el que llega a los extremos también tienen que tener esa importancia de cara a portería, y por tanto yo creo que se acaba reciclando tanto en su carrera que al final ha conseguido que veamos a un futbolista que está en Udinese como futbolista principal, que la selección argentina sea titular y que encima ahora mismo le estemos pidiendo para los grandes de Europa. Sí, porque Vicente, nosotros hay un momento en su carrera, ¿no?, que nos planteamos como periodistas, como gente que ve el fútbol simplemente, hay un momento en el que vuelve a Racing después y demás, cuando está en el Valencia, dijimos, De Paul se ha estancado. Hay un momento en el que pensamos, no va a tener carrera en el fútbol europeo. No sé si en Argentina esto se veía igual, porque ahora es totalmente diferente la realidad en la que nos encontramos. Sí, es cierto. Lo de Paul ha sido llamativo, ha sido explosiva su mejora en el Udinese, porque cuando él regresa del Valencia en un equipo donde no tuvo tampoco tantas posibilidades, y cuando las tuvo no desequilibró, no tuvo un rendimiento acorde como para mantenerse en Europa, uno creía que el futbolista había involucionado y que le iba a costar volver a pegar el salto al fútbol europeo. Yo creo, recién ustedes hablaban de que lo habían visto en el Valencia en una versión más de extremo. En el fútbol argentino nunca había jugado de extremo, entonces yo creo que también eso lo pudo haber perjudicado en su etapa en el fútbol español al colocarlo sobre la banda, porque siempre fue un jugador que por su buen pie, su buena técnica, su capacidad de desequilibrio individual en 3/4 de cancha, en el fútbol argentino, en Racing más precisamente, era utilizado más por adentro, no tanto por banda. Es decir, a veces, de acuerdo al sistema del entrenador, podía arrancar por banda, pero como vos decías, con perfil cambiado para poder enganchar hacia adentro, para poder aprovechar su buen panorama y su capacidad de resolución en 3/4, pero siempre por dentro. Y lo que creo que fue el gran problema que él tuvo en el Valencia es que la mayoría de las ocasiones en las que pudo jugar siempre fue pegado a la banda, y creo que eso lo perjudicó. Sí, y al final los últimos casi 3 años, José, hemos visto cómo ha ido volviendo poco a poco hacia adentro, ¿no? En un Udinese que prácticamente ha pasado a jugar con defensa de 3, defensa de 5 con 2 carrileros, una especie de tribote, 3 jugadores en el centro del campo y 2 delanteros con Okaka y Lasaña, ¿no? Hemos visto poco a poco a De Paul asentarse primero como interior, con bastante libertad ofensiva, llegando mucho al área rival, ¿no? Haciendo lo que quería, porque al final era el jugador más talentoso del equipo, era el jugador líder del centro del campo, pero es que hemos ido más allá, y los últimos partidos antes del parón, los primeros de esta temporada, hemos visto a un De Paul jugar como 5, incluso como jefe absoluto del centro del campo, el primero que inicia la jugada desde atrás. Es un jugador totalmente diferente a lo que pudiéramos esperar, porque juega más lejos del área, pero es el primero que organiza el juego de Udinese. Creo que lo de Rodrigo De Paul es un ejemplo de cómo hacerse con una afición, con un club, de que se le dé las llaves del terreno de juego, y al fin y al cabo es lo que le ha pasado a un Udinese, ¿no? Yo creo que llega como un jugador necesitado de esos minutos, de confianza, y esa de confianza la devolvió de una manera muy positiva, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que llega un momento en el que, sobre todo viendo sus mapas de calor, primero le ves en banda izquierda, luego le empiezas a ver en banda derecha, y llega una temporada en la que dices, es que ya ahora es cuando yo creo que le preguntaron, ¿de qué quieres jugar, no? Y entonces ahí eligió la media punta. Esa media punta le dio mucha importancia, y al fin y al cabo, en un sistema de 5-3-2, y en un equipo que juega muy replegado, se le pide esa defensa que, por ejemplo, vemos a Luis Alberto en el Lazio, ¿no? Que se le ha pedido que defienda, ¿no? Aparte de atacar. Y a la hora de defender se ha vuelto un jugador, yo creo que mucho más fuerte, no ese jugador liviano que anteriormente veíamos en banda con desequilibrio, ¿no? Entonces ya cuando lo hemos visto fuerte, que se ha explotado su desplazamiento tanto en largo como en corto y que encima ya te defienda, bueno, yo creo que ahora mismo
cualquier equipo de Europa le gustaría tenerle, ¿no? Un jugador que juegue como 5, que juegue como interior, que juegue de lo que sea con esa trascendencia. Sí, es un jugador que ronda las 2 entradas con éxito por partido, gana 1 de cada 2 duelos, firma casi entre 2 y 3 pases clave por partido. Es un jugador, como tú dices, fuerte físicamente, que cuesta tirarlo al suelo, recibe muchas faltas por partido, porque al final es el jugador de Udinese que más tiempo tiene la pelota en los pies. Es un jugador que acapara todo lo que es Udinese, ¿no? Y al final, Vicente, nos preguntamos, ¿para qué está Rodrigo de Paul? Porque, joder, en Italia hay 2 jugadores que cada verano nos planteamos qué hacen en su equipo, ¿no? Uno es Andrea Belotti en el Torino, ¿no? Porque seguramente es un goleador para equipos Champions, y con Rodrigo de Paul nos pasa prácticamente lo mismo. Es un jugador que podría estar en un equipo más potente. Sonó mucho el Leeds de Marcelo Bielsa esta última semanas de mercado, ¿no? Finalmente no se concretó, pero lo que parece claro es que De Paul ahora mismo, no sé qué planteamiento, qué idea hay en Argentina, pero parece que está para más. Sí, sí. Se ha valorizado, se ha recategorizado en un futbolista más completo por su paso en el Udinese. Y bueno, hoy en la Argentina se ha hablado hasta hace poco de la posibilidad de pasar al Leeds, que Bielsa estaba interesado. No me sorprende que un entrenador como Bielsa busque un futbolista de las características que hoy puede brindarle De Paul, porque es un volante, un mediocampista que, como han dicho ustedes, puede cumplir distintos roles dentro del campo de juego. Más allá de la posición, hablo de los roles, ¿no? De la función que cumple, porque aporta en lo que tiene que ver la recuperación de la pelota, porque es un futbolista con dinámica, con capacidad para pasar al ataque, pero a su vez también para replegarse. Entonces, yo creo que, me parece que estamos viendo una versión tan auspiciosa de Paul que parecería como que no tuviera techo. Es un futbolista que aún es joven, que está en la plenitud de su carrera y que en este momento, en estos últimos años, yo creo que ha sabido interpretar mejor el juego. Era un futbolista que a veces en su función de media punta, aquí en el fútbol argentino, por ahí mal aprovechaba su habilidad, su destreza técnica, y hacía una de más. Hoy se lo ve a De Paul que entiende en qué momento tiene que pasar la pelota, cuándo ser vertical. Es un futbolista muy vertical, es un jugador que aquí en la Argentina a esos futbolistas le decimos llegadores, porque pisan el área rival con frecuencia para sorprender, no con pelota, sino para hacer digamos, el jugador que sea una opción de pase para aquel que lleva el balón. Entonces se ha mostrado como un futbolista que hoy está dotado de una inteligencia táctica que en Racing no lo habíamos visto, no lo habíamos apreciado. Entonces, por eso digo, con esa inteligencia, con esa capacidad para cumplir diferentes roles, con la posibilidad también de ocupar distintas posiciones del campo y tener la capacidad para rendir, por eso estamos hablando de un futbolista con una proyección todavía muy grande, muy alta, ¿no? Sí, y si te parece, José, para acabar una cita del propio De Paul, una entrevista que dio a Marca, ¿no? A Juan Castro, y que nos ejemplifica muy bien esto que está comentando Vicente, donde que es un jugador abierto. Comentaba, el calcio tácticamente, si eres abierto de cabeza, decía el futbolista, y sabes sumar conceptos, te enseña mucho. En el centro del campo, físicamente, tienes que estar los 90 minutos corriendo. Me gusta el calcio porque me permite siempre estar de frente a la jugada y estar en contacto con el balón. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que comentaba Vicente. Es que se ha vuelto muy completo. Es que al fin y al cabo, yo, pensándolo en el fútbol tan físico que exige Europa, ¿no? Pues sobre todo en España estamos viendo un fútbol muy, muy físico. Y al fin y al cabo, yo creo que en otras ligas como la Premier y como la Serie A se han vuelto también muy físicas, pero se está buscando también esa velocidad con el balón al pie, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hablamos de una escasez de futbolistas del tipo de Paul impresionante en Europa. También le quería decir a Vicente que yo creo que esta trascendencia que ha tenido en Udinese y todo lo completo que se ha vuelto, en Italia le han dado, en Argentina, le han dado una importancia vital, tanto que yo creo que ahora mismo, buscando futbolistas con muy buen pie para rodear a Messi y además defensivamente ser muy completos, se ha vuelto titular para Scaloni en la selección.
Sí, sin duda. En la Copa América del año pasado, del 2019, él arranca ese torneo como suplente y se gana el puesto en la Copa. Es decir, cada vez que ingresaba, generaba, era un revulsivo en la mitad de la cancha. Argentina necesitaba un futbolista que explote los espacios que genera la presencia de Messi. Entonces él se convirtió en un arma, en una herramienta importante en lo que tiene que ver no solo con la elaboración del juego, sino también con lo que tiene que ver con la finalización, ¿no? La resolución de la jugada. No definiendo él, pero sí asistiendo, sí dando claridad en 3/4 de cancha. Se ha convertido en un futbolista, creo yo, titular para Scaloni en la selección argentina, que eso obviamente también potencia su valorización a nivel europeo, ser un futbolista titular de la selección argentina, ¿no? En estos dos compromisos que ha tenido Argentina por eliminatorias, en el primer partido hemos visto un problema en la mitad de la cancha, pero creo que fue un problema de diseño de parte del entrenador, porque optó jugar con un doble pívot, dos mediocampistas centrales, parados en la misma línea, en la misma altura, que fueron De Paul y Paredes, y realmente la experiencia no fue positiva, porque los dos estaban muy contenidos los dos, y además estaban jugando en la misma altura, en la misma línea, con lo cual por ahí no fue muy productiva la participación de De Paul. Pero ya en el segundo partido, en la altura, con Bolivia en La Paz, jugó más de interior, y ahí se vio otra producción, ¿no? del volante. Entonces creo que también lo que puede potenciar su rendimiento es el contexto, ¿no? Con qué jugador tiene al lado, si con un mediocentro más posicional, alguien con características más de juego. Eso también influye, y no podemos hablar de un futbolista de manera individual sin entender lo complejo que es el funcionamiento colectivo. Pero creo que De Paul tiene las herramientas en cuanto a interpretación del juego como para poder adaptarse a distintos esquemas y a distintos compañeros. Sí, me gustó mucho a mí, por ejemplo, en Bolivia, que era un partido durísimo por la altura, por todo lo que exigía físicamente. Veías que en el momento en el que presionó un poco hacia arriba Argentina, estaban asfixiados los futbolistas, y creo que tuvo un problema en la banda derecha Argentina, al comienzo del partido, sobre todo más con el gol de Bolivia, que encima llega de esa manera, y es que Messi estaba jugando en banda derecha y no bajaba a defender. Entonces Montiel, que era el lateral derecho, tenía a un extremo que le tenía fijando, no podía salir de posición para presionar. Entonces lo que tuvo que hacer De Paul fue renunciar un poco a esa figura del 4-3-3 estática, a ser un jugador con libertad para caer a la banda derecha, para mejorar a la hora de recuperar, y ahí es cuando le empezó a dar bola a los de arriba también. Es decir, el trabajo defensivo a la hora de presionar de Rodrigo De Paul, yo creo que fue en consonancia, saliendo Messi mejor en la segunda mitad, Lautaro siendo más participativo, Joaquín Correa cuando entró desde de revulsivo dando un buen nivel, y yo creo que De Paul fue una de las claves desde la sombra por la que Argentina hizo un grandísimo partido y ganó un territorio en el que solo había ganado, esta era la segunda vez, si no que me corrija Vicente, que ganaban desde 1973. Sí, bueno, la verdad es que al final, Sí, como reflexión final, si os parece, yo creo que ha tenido mala suerte De Paul. Quiero decir, ha coincidido su mejor momento en años, su explosión como futbolista, con una pandemia mundial, y seguramente si no hubiera habido esta pandemia, si los equipos no hubieran estado en crisis económica como lo que nos hemos encontrado, ella estaría jugando en un equipo mucho más potente que Udinese, ¿no? Sí. Seguramente el año que viene, cuando haya una situación económica mejor, si él mantiene el fútbol que está haciendo ahora, creo que no habrá duda en que lo veremos en un Inter, una Juve, un Milan, una Roma, o en la Premier o en cualquier otro equipo. Ha sido un placer tenerte por aquí, Vicente, de verdad, te mandamos un abrazo muy grande hasta Argentina y te agradecemos mucho que te hayas pasado por Soy Calcio. Seguro que tanto aquí en Italia como en Argentina vais a estar muy pendientes de lo que haga Rodrigo De Paul. Te mandamos un abrazo muy grande hasta allí. El gusto es mío, gracias por la invitación, así que bueno, cuando quieran hablar de fútbol, obviamente a disposición, siempre, así que gracias por la comunicación y los felicito por el trabajo excelente que hacen. A todos, chicos, ya sabéis, dejadnos vuestro comentario sobre qué pensáis de Rodrigo De Paul, en qué equipo os gustaría verlo, ya sea de Italia o de fuera de Italia. Nosotros preferimos que se quede porque no queremos que el talento se vaya fuera de la Serie A, pero dejadnos vuestra opinión al mismo tiempo que os suscribís, que activáis la campanita y que le dais like a este vídeo.